Les revelé a mis hijos el secreto que llevaba meses carcomiendo mi corazón. El shock fue instantáneo, escrito en sus ojos confusos y perplejos. ¿Cómo podría explicarles que la mujer que siempre habían admirado, a la que siempre habían considerado un pilar de fortaleza y lealtad, había roto la confianza que sostenía a nuestra familia? ¿Cómo podría justificar mi propio dolor, mi sensación de traición, mientras observaba la decepción moldear sus rostros jóvenes? Era una verdad cruel que nunca había querido compartir, pero el peso se volvió insoportable, la angustia asfixiante. La revelación los dejó anonadados. La madre que los había acunado en sus brazos, que los había protegido de todo daño, ahora era vista bajo una nueva luz, una luz que nunca quiso que sus hijos vieran. Permanecieron inmóviles, sin saber hacia dónde correr ni a quién acudir. La verdad no solo destruyó la imagen de su madre, sino que también sacudió los cimientos de la familia que creían conocer. Y, en el fondo, flotaba en el aire una pregunta no formulada: si ella era capaz de hacer esto, ¿qué más escondía? El shock no fue exclusivo de mis hijos. Cuando supo que yo había expuesto su traición, el miedo y el arrepentimiento se apoderaron de su rostro. No fue el acto de infidelidad en sí lo que la preocupó en ese momento, sino la reacción de sus hijos, los mismos niños a los que nunca quiso lastimar. El dilema era claro: ¿cómo puede alguien afrontar las consecuencias de sus acciones cuando afectan directamente a quienes más ama? Pero la historia no termina aquí. Esta revelación fue solo el comienzo. La confianza destrozada, las lágrimas silenciosas, las miradas llenas de dolor y rabia, todo esto fue solo la primera ola en un mar de conflictos que aún estaban por llegar. Y al mirar los rostros de mis hijos, supe que las decisiones que habíamos tomado nos llevarían por un camino sin retorno. La traición había sido revelada, pero las consecuencias aún estaban por llegar, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. Buenos Aires, la ciudad de mil emociones y encuentros que marcan para siempre. En aquel viejo barrio, donde las calles estrechas y las casonas históricas parecían guardar secretos tan antiguos como sus propios ladrillos, vivía una familia que, a los ojos de todos, parecía perfecta. Era una casa de 3 pisos, con grandes ventanales que daban a una plaza central donde los niños jugaban y los ancianos contaban historias de glorias pasadas. Allí, la familia de Marcos y Valentina había construido una casa que todos admiraban. Marcos era un hombre de mediana edad, pero todavía llevaba consigo el aura de juventud. Sus profundos ojos verdes mostraban la intensidad de alguien que ya había enfrentado grandes batallas internas y externas. Había crecido en una familia humilde y, a través del trabajo duro, se convirtió en un exitoso hombre de negocios en el negocio inmobiliario. Sin embargo, su ascenso económico no le había despojado de su esencia. Era todavía un hombre de sólidos principios, apasionado de la literatura argentina y de los largos paseos por los parques de la ciudad, donde frecuentemente encontraba inspiración para sus proyectos. Valentina, en cambio, era el corazón palpitante de la casa. De origen italiano, heredó la pasión por la cocina y las tradiciones familiares. Tenía una belleza clásica y una presencia que llenaba cualquier habitación. Valentina era conocida por todos en el barrio, no solo por la elegancia que portaba, sino por la generosidad con la que trataba a cada persona que se cruzaba en su camino. Su voz suave pero firme guió a sus hijos a lo largo de la vida, y su capacidad para administrar el hogar y al mismo tiempo apoyar el negocio de su marido hizo que muchos la admiraran. Juntos, Marcos y Valentina tuvieron 2 hijos, Clara y Santiago. Clara, la mayor, estaba en el final de su adolescencia, una etapa en la que el mundo se presentaba con todos sus colores y desafíos. Había heredado la inteligencia de su padre y la sensibilidad de su madre, pero su espíritu inquieto la hacía buscar respuestas a preguntas que, muchas veces, ni siquiera sabía que tenía. Santiago, en cambio, fue un reflejo de la tranquilidad que tanto valoraba Marcos. Cuando era niño, veía el mundo con una curiosidad casi inocente, siempre queriendo entender qué movía a las personas que lo rodeaban. La dinámica familiar parecía armoniosa. En las noches de verano era habitual ver a la familia reunida en la terraza, donde Marcos contaba viejas historias de su infancia, Valentina servía postres caseros y las risas de los niños hacían eco por todo el barrio. Pero, como ocurre en muchas historias de amor, lo que se veía no reflejaba la realidad de los corazones. Con el tiempo, empezaron a aparecer pequeñas señales de distanciamiento. Marcos, absorto en el trabajo, pasaba cada vez más tiempo fuera de casa.
Las reuniones, viajes de negocios y cenas con clientes se convirtieron en una constante, dejando a Valentina sola a cargo de la casa y el cuidado de los niños. Valentina, por su parte, sintió la ausencia de Marcos más de lo que podía imaginar. La soledad, que inicialmente combatía con sus actividades diarias y el cariño por sus hijos, empezó a crear un vacío que no sabía cómo llenar. A medida que la distancia entre ellos crecía, Valentina se vio cada vez más involucrada en las actividades comunitarias del vecindario. Fue en una de estas reuniones que conoció a Tomás, un hombre simpático, de mente aguda y de conversación siempre interesante. Era un periodista recién llegado a la ciudad, interesado en explorar las raíces culturales de Buenos Aires. Había algo en el que despertó la curiosidad de Valentina, un interés que inicialmente pensó que era inofensivo. Tomás era diferente a todo lo que Valentina conocía. Trajo consigo la frescura de las cosas nuevas y una perspectiva de la vida que contrastaba con la estática rutina que ella vivía. Las conversaciones que comenzaron sin pretensiones pronto se hicieron más frecuentes y Valentina se sintió ansiosa por volver a verlo. Marcos, por su parte, parecía no darse cuenta de los cambios que ocurrían a su alrededor. Atrapado en sus responsabilidades, no se dio cuenta de que Valentina se estaba distanciando, o tal vez simplemente prefería creer que todo seguía igual. Clara, en su transición a la edad adulta, empezó a notar las sutilezas en los gestos de sus padres. Aunque todavía era joven, su sensibilidad la hizo capaz de captar lo que otros ignoraban. Notó el brillo diferente en los ojos de su madre, un brillo que no provenía de su padre. Santiago, en cambio, estaba inmerso en su propio mundo de juegos y estudios, sin darse cuenta de las corrientes sumergidas que empezaban a sacudir la estructura de su familia. La casa, que alguna vez fue un paraíso de risas y momentos compartidos, ahora parecía guardar silencios incómodos. Valentina se preguntó en qué momento las cosas empezaron a cambiar, cuando la distancia entre ella y Marcos se hizo tan grande que buscó consuelo en otra parte. Lo que empezó como una amistad inocente se convirtió en algo que ella misma no supo definir. El peso de la culpa comenzó a perseguirla, pero al mismo tiempo, el deseo de una vida que creía merecer se hizo cada vez más fuerte. Sin embargo, ninguno de los personajes involucrados en esa trama sabía exactamente a dónde los llevaría. Cada día que pasaba, Valentina se sentía más dividida entre el papel de madre y esposa, y el de mujer que redescubría su propia identidad y deseos. Marcos permaneció inmerso en su mundo empresarial, creyendo que el éxito profesional sería la solución a todos los problemas. Y Clara, cada vez más perspicaz, empezó a juntar las piezas de un rompecabezas que nadie quería que ella resolviera. Los días se convirtieron en semanas y lo inevitable parecía acercarse, trayendo consigo una tormenta que nadie estaba preparado para afrontar. La traición acechaba, y las elecciones que hiciera cada uno de ellos definirían no solo el futuro de sus relaciones, sino también la integridad de una familia que, a primera vista, parecía inquebrantable. Con el paso de los meses, la distancia entre Marcos y Valentina se convirtió en una barrera silenciosa, difícil de ignorar. La rutina se prolongaba como si cada día fuera una repetición del anterior, pero en el corazón de ambos algo se movía lentamente, casi imperceptiblemente, pero cada vez con más fuerza. Marcos, perdido en su dedicación al trabajo, comenzó a sentir el peso del cansancio, pero prefirió hundirse aún más en sus obligaciones antes que enfrentar los sentimientos que daban vueltas en su mente. Sabía que algo estaba cambiando, pero decidió creer que el tiempo sanaría las heridas invisibles que se estaban formando en su matrimonio. Valentina, por su parte, ya no podía evitar los pensamientos que ocupaban su mente, día y noche. Tomás, con sus atenciones y dulces palabras, se había convertido en una presencia constante en su vida. Él la hacía sentir viva, deseada, cosas que no había experimentado en mucho tiempo. Las conversaciones informales que comenzaron en el café del barrio evolucionaron hacia reuniones más privadas, donde el peso de las palabras fue reemplazado por largas miradas y silencios que decían más de lo que cualquier declaración podría decir. Estos encuentros, que inicialmente parecían inofensivos, pronto se convirtieron en algo más profundo. Valentina se vio atrapada en un dilema, el deseo de algo nuevo y emocionante versus la lealtad a una vida basada en el esfuerzo y el amor. No quería destruir a su familia, pero no podía negar lo que sentía. Las noches que pasó con Tomás fueron intensas, llenas de pasión, pero también llenas de culpa. Con cada beso, con cada toque, Valentina sabía que se estaba distanciando de todo lo que una vez juró proteger. Clara,
observando a sus padres con la mirada aguda de una joven en transición, notó las ausencias cada vez más frecuentes de su madre y la creciente desconexión de su padre. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar y el malestar se convirtió en sospecha. Un día, al regresar temprano del colegio, Clara encontró a Valentina hablando por teléfono, con la voz baja y ansiosa, como si estuviera hablando con alguien muy especial. La joven no pudo oír las palabras, pero la expresión del rostro de su madre le dijo todo lo que necesitaba saber. Algo andaba mal y le estaba carcomiendo las entrañas. Valentina no sabía que Clara estaba cada vez más cerca de descubrir lo que intentaba ocultar. La situación se volvió insostenible, pero no podía alejarse de Tomás. Él era una adicción, algo que sabía que debía evitar, pero no podía resistirse. Se sentía dividida entre dos mundos, el confort familiar, seguro y predecible, y el nuevo, lleno de emociones desconocidas pero tentadoras. Mientras tanto, Marcos permaneció ajeno a la agitación emocional que se desarrollaba dentro de su propia casa. Atribuyó el comportamiento distante de Valentina al estrés cotidiano y la inquietud de Clara a la típica rebelión adolescente. No vio lo que tenía delante de sus ojos, creyendo que la estabilidad que había construido era inmune a las tormentas que se gestaban silenciosamente. La situación empezó a empeorar cuando Santiago, aún inocente y amparado por sus fantasías infantiles, empezó a darse cuenta de que algo estaba fuera de lugar. Las risas que antes llenaban la casa fueron reemplazadas por silencios prolongados y miradas perdidas. El pequeño no entendía lo que estaba pasando, pero sintió el peso del cambio y le asustó. El desequilibrio emocional de Valentina alcanzó su punto máximo cuando, una tarde de primavera, se reunió con Tomás en un pequeño hotel a las afueras del centro de la ciudad. Allí, lejos de las miradas críticas, dieron rienda suelta al deseo que los consumía. Pero poco después de la reunión, la realidad golpeó duramente. Valentina se dio cuenta de que estaba a punto de destruir todo lo que había construido. Salió del hotel con el corazón apesadumbrado, consciente de que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Sin embargo, la tragedia se desarrolló de una manera más compleja de lo que Valentina podía imaginar. Clara, decidida a saber qué estaba pasando, siguió a su madre esa tarde. Cuando vio a Valentina salir del hotel acompañada de Tomás, la verdad se le reveló en toda su crudeza. El shock fue tan grande que Clara no podía moverse, observando la escena con los ojos llorosos y el corazón roto. Su madre, la mujer a la que siempre había admirado y en quien confiaba, había traicionado no solo a su padre, sino también a toda la familia. Clara regresó a casa antes que Valentina, con el cuerpo temblando y la mente confundida. No sabía qué hacer con la información que acababa de adquirir. Contárselo a su padre parecía demasiado cruel, pero mantener ese secreto era una tortura insoportable. Se sintió atrapada entre dos realidades igualmente dolorosas. La joven pasó la noche despierta, reviviendo la escena en su mente, tratando de comprender cómo la vida perfecta que conocía podía desmoronarse tan rápidamente. Marcos, en cambio, no tenía idea de la tormenta que estaba a punto de estallar en su vida. Permaneció inmerso en su negocio, ciego a las señales obvias de que algo andaba terriblemente mal. La desconexión emocional que se estableció entre él y Valentina fue tan profunda que ya no podía comprender la gravedad de la situación. Valentina, al regresar a casa esa noche, sintió el peso de la culpa más fuerte que nunca. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía apagar la llama que ardía en su interior. Al entrar a la casa, encontró a Clara en la sala, con los ojos rojos e hinchados. Valentina intentó preguntar qué pasaba, pero su hija se limitó a negar con la cabeza, incapaz de articular lo que sentía. El silencio entre ellos era casi palpable, lleno de significados ocultos y emociones reprimidas. Esa noche, mientras todos dormían, Clara se levantó y se dirigió a la ventana de su dormitorio. Al observar a lo lejos las luces de Buenos Aires, supo que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La revelación que estaba por llegar tendría el poder de cambiar la vida de esa familia para siempre, y no había manera de detener lo que estaba por suceder. A la mañana siguiente, el ambiente dentro de la casa de Marcos y Valentina era tenso. Despertar con el peso de los secretos y las incertidumbres era un peso para todos, aunque nadie se atrevía a verbalizar lo que pasaba en sus corazones. Valentina, todavía bajo el impacto de la culpa, luchaba por mantener la normalidad,
pero sus movimientos eran automáticos, desprovistos de la energía vibrante que siempre la había caracterizado. Clara, por su parte, apenas podía mirar a su madre. La imagen de Valentina en brazos de Tomás quedó grabada en su mente como una cicatriz que nunca se borraría. Marcos, ajeno al revuelo que se estaba formando a su alrededor, se sumergió en una jornada más de trabajo. Salía temprano y regresaba tarde, creyendo que su ausencia era compensada con los frutos de su esfuerzo, sin darse cuenta de que cada vez se alejaba más de las personas que realmente importaban. Santiago, aún un niño, sintió que algo andaba mal, pero su inocencia le impidió comprender la gravedad de lo que estaba pasando. Sin embargo, sabía que las sonrisas de su madre eran más raras, y las risas que antes resonaban por la casa se habían convertido en silencios desconcertantes. El detonante de la gran revelación se produjo en una cena aparentemente normal y corriente. Valentina, tratando desesperadamente de recuperar algo de normalidad, preparó una comida especial, tal como solía hacer. Esperaba que un momento familiar en la mesa pudiera recuperar la conexión que se había perdido. Clara ayudaba a su madre en la cocina, pero el silencio entre ellas era un abismo que ninguna de las dos sabía cómo cruzar. Cuando todos estuvieron reunidos en la mesa, Marcos miró a su familia y sintió una punzada de nostalgia. Recordó cuando cenas como esta eran comunes, llenas de animadas conversaciones y planes para el futuro. Ahora la atmósfera estaba cargada de una tensión que él no podía entender. Intentó entablar conversación, preguntándole a Clara sobre sus estudios y a Santiago sobre sus amigos, pero las respuestas fueron breves y desinteresadas. Valentina, al sentir la frustración de Marcos, intentó involucrarse en la conversación, preguntándole sobre el trabajo. Sin embargo, las palabras fueron forzadas, como si estuvieran encubriendo una verdad que todos sabían, pero nadie se atrevía a decir. Clara, incapaz de soportar más la situación, finalmente rompió el silencio. «Sé lo que está pasando», declaró, con voz temblorosa pero firme. Valentina se quedó helada, el tenedor que sostenía se le cayó de la mano, mientras Marcos la miraba con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿De qué estás hablando, hija?», preguntó Marcos, tratando de entender el repentino cambio de tono. Clara miró directamente a su madre, ignorando la pregunta de su padre. Sabía que si esperaba un segundo más, perdería el coraje que la impulsaba en ese momento. El corazón de Valentina latía aceleradamente y supo que había llegado el momento de la verdad. «Mamá, te vi ayer», continuó Clara, su voz haciéndose más fuerte con cada palabra. «Te vi salir de ese hotel con otro hombre». El silencio que siguió a la revelación fue casi insoportable. Valentina sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Marcos, en cambio, miró a su hija sin entender del todo lo que acababa de decir. Santiago, confundido, observó la escena sin entender lo que realmente significaban aquellas palabras. «¿Qué estás diciendo, Clara?». La voz de Marcos ahora era una mezcla de incredulidad y terror. «No puede ser verdad». Valentina quería hablar, quería explicarse, pero las palabras no le salían. La mirada de su hija, llena de desilusión y dolor, la paralizó. Finalmente, Marcos se volvió hacia su esposa, con los ojos llenos de preguntas que nunca imaginó que tendría que hacerle. «Valentina, ¿es esto cierto?». La voz de Marcos era baja, casi un susurro, como si temiera la respuesta. Valentina cerró los ojos, tratando de encontrar fuerzas para afrontar lo que se avecinaba. Sabía que ya no había más mentiras, que la verdad desnuda estaba a punto de destruir todo lo que habían construido juntos. Con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, finalmente confirmó. «Sí, Marcos, es verdad». Las palabras parecieron resonar por toda la casa como un trueno. Marcos sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. La traición, que nunca había imaginado posible, ahora estaba ahí, frente a él, innegable. Santiago, todavía demasiado pequeño para comprenderlo del todo, se echó a llorar, mientras Clara miraba a sus padres con el corazón partido en 1000 pedazos. «¿Por qué?». La voz de Marcos era un grito de dolor, una súplica desesperada de respuestas. «¿Cómo pudiste hacerle esto a nuestra familia?». Valentina quiso explicarse, quiso decir que ella no planeó nada de eso, que la soledad y el vacío que sentía la llevaron a tomar decisiones de las que se arrepentía profundamente. Pero las palabras no bastaron para expresar el caos que reinaba en su corazón.
Intentó tocar a Marcos, pero él retrocedió, como si el simple contacto físico fuera insoportable. No lo sé, comenzó Valentina, pero su voz se apagó. Me perdí, Marcos. Me sentí tan sola, y Tomás estaba allí. ¿Tomás? Interrumpió Marcos, sintiendo una oleada de ira apoderarse de su cuerpo. ¿Quién es Tomás? ¿Qué significa para ti? Valentina no pudo responder. No de una manera que borrara el dolor que vio en los ojos de su marido. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento solo empeoraría la situación. Luego se quedó en silencio, dejando que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. Marcos, incapaz de soportar la presencia de Valentina, se levantó bruscamente de la mesa y salió de la habitación, dejando tras de sí un rastro de desesperación. Clara corrió a su habitación, donde rompió a llorar, sintiendo el peso de una verdad que nunca quiso saber. Santiago, sin entender por qué todo se había desmoronado tan rápido, siguió a su padre, pero fue detenido por Valentina, quien lo abrazó fuertemente, tratando de consolarlo, aunque sabía que nada de lo que hiciera en ese momento traería consuelo a su hijo. La noche que siguió fue la más larga que jamás había vivido la familia. Valentina pasó horas despierta, reviviendo cada momento que la llevó allí, deseando poder retroceder en el tiempo y hacer todo de otra manera. Marcos, aislado en su oficina, bebía vaso tras vaso, intentando ahogar el dolor insoportable que lo dominaba. No podía creer que Valentina, la mujer con la que había compartido su vida, hubiera traicionado su confianza de una forma tan devastadora. Mientras tanto, Clara, acostada en su cama, intentaba procesar todo lo sucedido. Nunca imaginó que su vida podría cambiar tan abruptamente, que los pilares de su existencia podrían ser destruidos en cuestión de minutos. Sintió ira, tristeza y, sobre todo, un profundo sentimiento de pérdida. La madre que creía conocer ahora era una extraña, y la familia que siempre había considerado inquebrantable estaba al borde del abismo. El dolor de Marcos, la culpa de Valentina, la desesperación de Clara y la confusión de Santiago se entrelazaron en una red de emociones que parecía imposible de deshacer. Todos sabían que a partir de ese momento nada volvería a ser igual. La traición había sido revelada, pero las heridas que provocó apenas comenzaban a sentirse. Marcos pasó la noche en vela, con la vista fija en el fondo del vaso, que ahora estaba vacío. Su mente giraba en torno a la misma pregunta: ¿cómo podía Valentina, su compañera de toda la vida, traicionarlo de una manera tan profunda? La ira hervía en su interior, pero al mismo tiempo, una tristeza abrumadora lo paralizó. Sabía que necesitaba hacer algo, decir algo, pero todas las palabras parecían inadecuadas dada la enormidad de lo que había sucedido. Cuando por fin llegó el amanecer, se levantó, decidido a enfrentarse a Valentina. Ya no había lugar para dudas ni incertidumbres, necesitaba respuestas. Al entrar a la sala, encontró a Valentina sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y los ojos rojos de tanto llorar. Sabía que este sería el momento más difícil de su vida, pero estaba dispuesta a afrontar las consecuencias de sus acciones, por dolorosas que fueran. Valentina, comenzó Marcos, con la voz ronca por el cansancio y la angustia. Necesito entender. Necesito saber por qué hiciste esto. No puedo aceptar que nuestra vida, nuestra familia, haya llegado a esto. Valentina levantó la vista y miró a su marido con una mezcla de pesar y resignación. Sabía que no había justificación que pudiera reparar el daño causado, pero sentía que le debía a Marcos, y a ella misma, un intento de explicar lo que sentía. Marcos, yo, no te puedo dar una razón sencilla, porque no la hay. Me perdí en el camino. Me sentí sola por tanto tiempo, y cuando apareció Tomás, trajo una luz que no pude encontrar en ningún otro lugar. Marcos negó con la cabeza, frustrado con la respuesta. ¿Y pensaste que eso justificaba destruir todo lo que construimos juntos? ¿Una vida de confianza, de amor, desperdiciada por una aventura? Valentina sintió el impacto de las palabras de Marcos como un golpe, pero sabía que él tenía razón en su dolor. Para mí no fue una aventura, Marcos. Al menos no empezó así. Solo quería sentirme viva otra vez y, con el tiempo, eso se salió de mi control. Sé que cometí un error y sé que te lastimé de una manera que tal vez nunca pueda reparar. El silencio entre ellos era pesado, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Marcos quería gritar, quería culparla de todo,
pero al mismo tiempo, una parte de él todavía amaba a Valentina, todavía quería encontrar la manera de superar lo sucedido. Pero la realidad era dura y no sabía si sería capaz de perdonarla o si algún día podría mirarla sin sentir el dolor de la traición. ¿Y Tomás? Preguntó Marcos, su voz ahora llena de amargura. ¿Qué significa para ti? ¿Es el más importante que nuestra familia? Valentina se estremeció al escuchar el nombre de Tomás salir de los labios de Marcos. Sabía que hablar de él solo empeoraría la situación, pero también sabía que no podía mentir. Tomás era un escape, Marcos. Una forma de escapar de la vida que sentía que me asfixiaba. Pero él nunca fue más importante que nuestra familia. Sé que esto puede no tener sentido ahora, pero nunca quise que este fuera el final para nosotros. Yo solo quería algo que ya no podía encontrar aquí. Marcos guardó silencio por un momento, absorbiendo las palabras de Valentina. No sabía si le creía o si quería creerle. Todo lo que sabía era que la mujer que amaba se había convertido en alguien a quien apenas reconocía, y el dolor de eso era casi insoportable. No sé qué hacer ahora, admitió Marcos, con la voz quebrada bajo el peso de la emoción. No sé si podré seguir así, Valentina. Todo en lo que creía parece haber sido destruido. Valentina sintió la desesperación en las palabras de Marcos y supo que estaba a punto de perder todo lo que amaba. Ella se levantó y se acercó a él. Sus manos temblaban mientras intentaba tocar el rostro de Marcos, pero él se apartó, el dolor era evidente en sus ojos. Lo siento, susurró Valentina, con la voz llena de lágrimas. Sé que te lastimé de una manera que tal vez nunca pueda perdonarte, pero te amo, Marcos. Siempre me encantó. Yo simplemente me perdí. Marcos miró hacia otro lado, luchando contra las lágrimas que amenazaban caer. Quería creer sus palabras, quería desesperadamente encontrar una manera de superarlo, pero la herida era demasiado profunda y no sabía si tendría fuerzas para afrontarla. Mientras tanto, Clara, que había escuchado toda la conversación en el pasillo, sintió el peso de las palabras de sus padres como si fueran puñaladas en su corazón. No sabía cómo reaccionar, qué pensar. La imagen de su madre, que alguna vez fue una figura de fuerza y seguridad, ahora estaba completamente destruida en su mente. Lo que antes parecía un error momentáneo ahora era visto como una decisión que su madre había tomado deliberadamente y la llenaba de una ira y una tristeza que no sabía cómo procesar. Regresó a su habitación, cerrando la puerta en silencio, deseando que todo esto fuera solo una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero lo que escuchó y vio esa mañana fue real y la devastó. Marcos finalmente se alejó de Valentina y su decisión comenzó a tomar forma. Necesito tiempo, Valentina. Necesito pensar. No puedo seguir así. Dio media vuelta y salió de la casa, dejando a Valentina sola con su culpa, su arrepentimiento y la creciente certeza de que tal vez había perdido a Marcos para siempre. Valentina se quedó quieta, con el corazón pesado por el peso de lo que había hecho. Sabía que no había vuelta atrás, que la traición era una herida que tal vez nunca sanaría y la atormentaba. Quería desesperadamente tener la oportunidad de hacer las cosas bien, pero sabía que esa oportunidad se le escapaba con cada minuto que pasaba. Mientras tanto, Marcos caminaba sin rumbo por las calles de Buenos Aires, tratando de encontrar algo de claridad en medio del caos de sus pensamientos. No sabía lo que le deparaba el futuro a él y a su familia, pero sabía que la decisión que tomara a continuación cambiaría todo para siempre. El día avanzaba lentamente, mientras el peso de las revelaciones y emociones del día anterior flotaba sobre todos como una nube densa y asfixiante. La casa que alguna vez fue un remanso de paz ahora parecía un campo de batalla silencioso, donde cada movimiento estaba plagado de tensiones no resueltas. Valentina, todavía sacudida por la conversación con Marcos, intentó continuar con su rutina, pero todo a su alrededor parecía teñido de una capa de tristeza y arrepentimiento. Cada rincón de la casa guardaba recuerdos de lo que había sido y de lo que podría haber sido si ella hubiera tomado decisiones diferentes. Clara, por otro lado, estaba atrapada en un dilema moral que la devoraba por dentro. Sabía que lo que había hecho su madre era imperdonable a los ojos de muchos, pero también sabía que la vida no era blanca o negra. Valentina fue su madre, la mujer que la crió, la que le enseñó a ser fuerte e independiente. ¿Cómo podría Clara ahora juzgar a Valentina sin considerar todos los aspectos que llevaron a ese momento?
La traición fue un error, sin duda, pero la complejidad de las emociones involucradas la hizo preguntarse qué tan simple era realmente etiquetar a alguien como villano o víctima. Santiago, aún sin entender del todo la situación, notó la tristeza en los ojos de su madre y el distanciamiento entre sus padres. Sentía que algo andaba mal, pero no podía expresar con palabras lo que sentía. El niño buscó consuelo en Clara, quien ahora cargaba con la carga de mantener la apariencia de normalidad de su hermano menor. Pero ella misma estaba al borde de un colapso emocional, sin saber cómo equilibrar el odio que sentía por la traición y el amor que aún sentía por su madre. Marcos, que había pasado la noche caminando por las calles de Buenos Aires, tratando de encontrar un poco de paz, regresó a casa solo cuando el sol ya estaba alto en el cielo. Estaba agotado, tanto física como emocionalmente. Cuando entró, la casa estaba en silencio. Valentina estaba en la cocina, tratando de ocuparse en algo, cualquier cosa que la distrajera del dolor que sentía. Cuando Marcos entró, ella levantó la vista, pero él evitó el contacto visual y fue directamente al dormitorio. Allí, solo, Marcos se enfrentó al dilema más difícil de su vida. ¿Aún amaba a Valentina? La respuesta no fue sencilla. El amor que sentía por ella estaba teñido de dolor y traición, pero aún existía, en algún lugar profundo de su interior. Sabía que el perdón era una posibilidad, pero ¿cómo podría perdonarla cuando cada parte de su ser gritaba que ella lo había traicionado irreparablemente? Sin embargo, también sabía que su familia estaba en juego. Clara y Santiago eran sus hijos y no quería que crecieran en una casa destrozada por la amargura. Comprendió que el impacto de la traición de Valentina iba mucho más allá de él y que las decisiones que tomara a partir de ese momento marcarían el futuro de sus hijos. Valentina, por su parte, intentó buscar la manera de redimirse, pero sabía que el perdón de Marcos, si llegaba, sería algo que tendría que ganarse día tras día. El dilema moral para ella fue igualmente devastador. ¿Cómo podía mirarse al espejo y considerarse una buena madre cuando había traicionado la confianza de quienes más amaba? La culpa la consumía, pero al mismo tiempo, había una pequeña parte de ella que todavía anhelaba la libertad que sentía en los brazos de Tomás, una libertad que sabía que era incompatible con el amor y el respeto que le debía a su familia. Mientras Valentina y Marcos estaban atrapados en sus propios mundos de dolor, Clara tomó una decisión. Ya no podía soportar el silencio y la incertidumbre. Necesitaba hablar con su madre, necesitaba entender que la llevó a traicionar a su familia y, sobre todo, necesitaba saber si había alguna manera de volver a la normalidad. Encontró a Valentina en la cocina, donde su madre intentaba, sin éxito, concentrarse en las tareas del hogar. «Mamá, ¿podemos hablar?», preguntó Clara, su voz firme pero llena de emoción contenida. Valentina se volvió hacia su hija, sorprendida y asustada por lo que vendría después. Ella asintió, indicando a Clara que se sentara a la mesa con ella. «Necesito entender, mamá. Necesito saber por qué hiciste lo que hiciste», comenzó Clara, con sus palabras cuidadosamente elegidas. «Te amo, y es exactamente por eso que estoy tan herido. ¿Cómo pudiste hacernos esto?». Valentina respiró hondo, sabiendo que no había respuestas fáciles. «Clara, yo, no sé ni por dónde empezar. Sé que te decepcioné y no hay excusa para lo que hice. Pero quiero que entiendas que yo también estaba perdido. Me sentí sola, incompleta y pensé que había encontrado algo que me llenaba en otro lugar. Pero ahora veo lo equivocado que estuvo eso». Clara escuchó las palabras de su madre, sintiendo el dolor que se evidenciaba en cada sílaba. Quería odiarla, quería gritar, pero en el fondo, una parte de ella todavía quería encontrar una manera de perdonar, de reconstruir lo que se había roto. «¿Y ahora, mamá?», preguntó Clara con la voz temblorosa. «¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo avanzamos después de todo esto?». Valentina no tenía respuestas claras. El futuro parecía incierto y aterrador, pero sabía que, de alguna manera, necesitaría encontrar la fuerza para reconstruir su relación con Clara, con Santiago y, si era posible, con Marcos. «No lo sé, hija. Pero sé que no me rendiré contigo. Lucharé por nuestra familia, no importa lo difícil que sea». «Te lo prometo», respondió Valentina, con lágrimas en los ojos. Clara sintió la sinceridad en las palabras de su madre y, aunque el camino a seguir era incierto, sabía que no estaba sola en este dilema.
La situación era compleja y no había soluciones fáciles. Todos tendrían que enfrentarse a sus propios demonios y decidir, juntos, si el amor que les quedaba sería suficiente para curar las heridas dejadas por la traición. Los días que siguieron a la revelación fueron largos y dolorosos. El ambiente en casa de Marcos y Valentina estaba marcado por una frialdad desconcertante, en marcado contraste con la vida cálida que todos conocían. Clara y Santiago miraban a sus padres como si fueran extraños, dos personas que, aunque vivían bajo el mismo techo, parecían existir en mundos completamente separados. Marcos había tomado la decisión de quedarse, pero la relación entre él y Valentina era ahora un campo minado. Cada conversación, cada mirada intercambiada era un recordatorio de lo que se había perdido. Valentina estaba decidida a recuperar la confianza de Marcos y reconstruir su familia, pero sabía que era una tarea casi imposible. Marcos, a su vez, luchaba diariamente con sus emociones. Quería perdonar, quería creer que todavía había algo que salvar, pero el dolor y la traición lo estaban devorando por dentro. En un movimiento inesperado, Marcos sugirió que buscaran ayuda profesional, un terapeuta de pareja que pudiera guiarlos a través del dolor y la confusión. Valentina, sorprendida y aliviada, aceptó inmediatamente, viendo en ello una oportunidad para redimirse y demostrar que estaba dispuesta a todo para salvar el matrimonio. Las sesiones de terapia comenzaron tensas, Marcos y Valentina apenas podían mirarse. La terapeuta, experimentada en el tratamiento de casos de traición, sabía que el primer paso sería reconstruir la comunicación entre ellos, algo que se había perdido hacía mucho tiempo. Con el tiempo, las sesiones empezaron a sacar a relucir viejas heridas, resentimientos que ambos cargaban pero que nunca habían verbalizado. Valentina admitió que su infidelidad fue la culminación de años de soledad y desconexión, y Marcos finalmente comenzó a reconocer que su obsesión por el trabajo había contribuido al distanciamiento entre ellos. A pesar de los pequeños avances, Marcos siguió luchando con la idea de poder perdonar a Valentina. Sabía que el perdón era necesario para seguir adelante, pero la imagen de su esposa en los brazos de otro hombre era algo que no podía borrar de su mente. En una de las sesiones, la terapeuta le preguntó a Marcos qué quería realmente, seguir viviendo con dolor y resentimiento o encontrar la manera de dejar atrás el pasado y reconstruir su vida, ya sea con Valentina o sin ella. Esta pregunta perturbó profundamente a Marcos. Se dio cuenta de que aunque deseaba desesperadamente volver a amar a Valentina como antes, tal vez eso fuera imposible. Ya no podía fingir que las cosas pudieran volver a ser como eran antes de la traición. Y fue en ese momento cuando tomó la decisión más difícil de su vida. En una fría noche de otoño, mientras la ciudad de Buenos Aires estaba envuelta en una ligera niebla, Marcos y Valentina sostuvieron su última conversación. Clara y Santiago ya se habían ido a dormir y la casa quedó sumida en un silencio casi reverente. Creo que hemos llegado a nuestro límite, comenzó Marcos, con voz baja y firme. Lo intenté, Valentina. Realmente he intentado encontrar una manera de superar esto, pero no puedo. No puedo vivir con este dolor todos los días y no puedo seguir lastimándote con mi incapacidad para perdonar. Valentina sintió el impacto de las palabras como un puñetazo en el estómago. Sabía que este momento podía llegar, pero aún así no estaba preparada para ello. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Valentina con la voz temblorosa. Quiero que tú seas feliz y quiero que yo y los niños también seamos felices. Creo que la única manera de que eso suceda es si seguimos adelante, separados. El silencio que siguió fue aplastante. Valentina, con lágrimas corriendo por su rostro, se limitó a asentir. Sabía que luchar contra ellos sería inútil y quizás, en el fondo, también sabía que esa era la única manera de que ambos encontraran la paz. En los meses siguientes, Marcos y Valentina se separaron amistosamente. Él se quedó con los niños en la casa donde habían vivido juntos durante tantos años, mientras Valentina se mudaba a un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Continuó viendo a Clara y a Santiago con regularidad, pero su relación con Clara, aunque civilizada, nunca volvió a ser la misma. Clara, a pesar de todo, todavía amaba a su madre, pero la imagen de Valentina había quedado alterada para siempre. Marcos, por otro lado, empezó a encontrar algo de paz en su nueva vida. Se dio cuenta de que la decisión de separarse era lo mejor que podía haber hecho por él y sus hijos. Aunque su amor por Valentina nunca desapareció por completo, sabía que necesitaba seguir adelante y reconstruir su vida, libre del dolor que la traición le había causado.
En cuanto a Valentina, empezó a vivir una vida más sencilla, lejos de la comodidad que alguna vez conoció, pero encontró una nueva forma de felicidad. Comenzó a trabajar con una ONG local, ayudando a mujeres en situaciones difíciles, y encontró una nueva pasión en este trabajo. Su relación con Tomás terminó poco después de la separación y ella se dio cuenta de que lo que sentía por él era más una fuga que un amor verdadero. Al final, cada uno de los personajes siguió un camino diferente, pero todos aprendieron dolorosas lecciones sobre el amor, el perdón y el peso de las decisiones que tomamos. Lo que comenzó como una familia perfecta se convirtió en un viaje de autodescubrimiento y crecimiento, donde cada uno tuvo que encontrar su propia manera de afrontar el dolor y seguir adelante.